Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos, soy Jesús Pedrosa, soy secretario de la Cámara y codirector, y para mí es un placer poder presentar este seminario que tiene como fin, bueno, pues averiguar qué es la huella de carbono y como su nombre dice, su título dice, huella de carbono, ¿por dónde empiezo? Es importante bueno, que la sensibilidad que tiene la sociedad con respecto al medio ambiente la podamos plasmar bueno, en un webinar, en un seminario, donde las empresas de Almería puedan averiguar este tipo de temas que yo creo que están muy en boga y que es muy importante de cara, bueno, al cambio climático y a lo que está ocurriendo un poco con nuestro medio ambiente. Este seminario se enmarca dentro del programa de sostenibilidad que realmente la Cámara de Comercio de España nos ha traído como organismo intermedio, ¿eh? Y con el apoyo de los fondos FEDER. Lo que pretende el programa de sostenibilidad es, bueno, que las empresas sean negocios sostenibles y que no tengan un impacto negativo en el ambiente global. En definitiva, lo que pretendemos es que las empresas creen valor económico, medioambiental y social con un espíritu innovador. Eh, Estoy, bueno, bastante satisfecho en cuanto al número de asistentes que se han apuntado al curso, y porque lo que pretendemos desde la Cámara de Comercio de Almería, pues evidentemente es ser o generar la capacidad de hacer empresas cada vez pues, más sostenibles. Quiero decir también que, bueno, que en esta jornada, en este seminario, van a participar dos ponentes importantes que voy a presentar, y también tengo que agradecer que esto se pueda producir gracias a un acuerdo que la Cámara de Comercio de Almería ha establecido con Cámara Certifica, que es una verificadora que lo que nos permite es trasladar o canalizar muchas certificaciones y verificaciones a las empresas de Almería, que, bueno, que realmente le van a permitir acreditar diferentes circunstancias. Ana Luque es una de las personas que nos acompaña, que después de mi presentación va a tomar un poco la palabra para de alguna manera indicar qué posibles certificaciones podemos trasladarle a nuestras empresas en nuestra demarcación. Y voy a hablar ya rápidamente, para no extenderme mucho, porque aquí lo importante es el seminario, de las dos personas que nos van a acompañar en el seminario, que es Ana Martínez, por un lado, de la empresa Cenzón, que es una empresa con 10 años de experiencia en sostenibilidad y gestión ambiental, y Óscar Pineda, que viene también por Cámara Certifica, compañero de Ana Luque, que es un auditor jefe para la certificación de sistemas de gestión ambiental. En definitiva, lo que vamos a pretender con el seminario es que las empresas que estamos participando podamos, primero, en una primera fase que la va a llevar a cabo Ana Martínez, podamos averiguar qué es la huella de carbono, los tipos de huella de carbono que hay, bueno, y en una segunda fase, el verificador o el especialista, el auditor verificador, nos puede decir cómo verificar la huella de carbono en la organización y cómo verificarla en el producto. Luego, al final, entre los dos van a hacer un taller práctico que yo creo que va a ser bastante interesante de cara a definir cuál es la posición de nuestras empresas en Almería con respecto al tema este de la huella de carbono y establecer mecanismos, que eso es de lo que se trata, o sea, calcular la huella de carbono y establecer una estrategia de reducción de gases, que en definitiva es el objetivo que pretendemos. Yo agradecer, por supuesto, a los ponentes que son de una alta cualificación, agradecer a Ana Luque de Cámara Certifica, que ahora va a tomar la palabra, para de alguna manera también trasladar qué certificaciones y qué verificaciones son las que este acuerdo con la Cámara de Almería nos va a permitir trasladarle a las empresas de Almería. Y por mí, nada más, muchas gracias
y muy satisfecho por la acogida que ha tenido el seminario entre las empresas de nuestra demarcación. Buenos días, Jesús. Pues muchas gracias, sobre todo a la Cámara de Almería, por haber iniciado el año pasado este convenio de colaboración que permite ofrecer una gama de servicios más a las empresas de Almería y a las organizaciones de Almería para dar fe y dejar constancia de la gestión que están haciendo, ya sea con las normas ISO tradicionales, su impacto ambiental, midiéndolo y verificándolo con la huella de carbono, o otras temáticas como seguridad de la información, etcétera. Como bien decía Jesús, lo que nos trae hoy con vosotros es el tema de huella de carbono como una forma de medir o una estándar para comparar organizaciones con organizaciones el impacto ambiental de las empresas. Y bueno, pues Cámara Certifica es, como decíamos antes, primero cámara y luego certifica. Es decir, nuestro origen está en las cámaras de comercio. Tenemos, y ahí es un poco mi tarea, trabajo con multitud de cámaras de comercio a nivel nacional, porque nuestro origen está ahí, es decir, en ser un servicio de certificación acreditado para todas las empresas, ya sean adscritas o no a la Cámara de Comercio, pero informar a través de este canal de qué es lo que hay que hacer, es decir, qué es lo que nos obliga. Nos obliga una normativa, nos obliga el mercado, y una vez si yo soy objeto de una obligación por parte de alguna de las dos cosas, ¿cómo tengo que empezar? ¿No? Que alguien me ayude al final a entender los conceptos, a saber, yo como pequeña y mediana empresa especialmente, que tengo un montón de frentes abiertos, qué es lo que tengo que hacer, cuál es el primer paso, y tener en la Cámara de Comercio un aliado a la hora de preguntar, decir, ayudarme con mi caso a entenderlo y a poderlo dar salida para dar respuesta a ese requerimiento. Y eso es lo que pretendemos hoy con la sesión de huella de carbono. Yo ahora cerraré cámara e imagen hasta el final de la jornada en el taller práctico en el que expondremos algunos de los casos que ya hemos estado trabajando. Y sin más doy paso a Ana Martínez de Centonce para que nos empiece a comentar los conceptos de huella de carbono. Nada más, gracias una vez más a Cámara de Almería y comenzamos. Buenos días, muchas gracias, Ana. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Ana Martínez y soy responsable de sostenibilidad y medio ambiente de la empresa Sentonsa. Sentonce, como queráis llamarle, no es un problema. Si os parece, antes de empezar con la presentación, voy a hacer algo, y es activarme el cronómetro para no pasarme del tiempo que tengo estimado, para que es interesante que podamos ver todas las partes, no solamente la parte que afecta a lo que es la explicación, que seguro que es un poco más pesada que luego cuando veamos casos prácticos. Entonces, pongo el cronómetro y empiezo a compartir pantalla con vosotros para que, bueno, podáis ver de qué se trata la huella de carbono. Un segundo. Perfecto. Bueno, lo he comentado, nosotros somos de la empresa Sentonse, vamos a formar parte de este webinar, y vamos a dedicarnos a lo que es explicar un poco bien qué es el funcionamiento, qué es una huella de carbono y cuál es el funcionamiento. ¿Vale? Hemos preparado un índice en el que os vamos a explicar lo que es la huella, el cálculo, qué tipos de cálculo hay. La huella está compuesta de unos apartados, por decirlo de alguna manera, que son alcances. Dentro hay unas categorías. Luego miraremos un poco por encima los tipos de huella de carbono que hay. En concreto, pues haremos un poco más de énfasis en la huella de explotación agrícola, que al final en Almería, y bueno, claro, yo he ido muchos años de vacaciones allí, entonces yo Almería lo conozco mucho, pero es obvio que al final como si dijésemos, la parte importante a nivel económica de Almería es todo el tema de explotación agrícola. Y luego os explicaremos un poco por encima, ya digo, un poquito rato, pero os explicaremos un poco por encima el tipo de proyectos de compensación que hay. ¿Vale? Bueno, al final hay un tema, es una pequeña introducción, y hay un tema que es que, debido a la situación que estamos viviendo, el nombre huella de carbono cada vez está sonando más fuerte. Y hay otros tipos también de huella, como la huella hídrica y demás, pero es como que la que más fuerte suena es la huella de carbono.
por dos motivos muy importantes. Tanto las causas, que ya estamos viendo todos, lo que nos está pasando con el clima, el calor que hace, la situación que tenemos con la sequía, con cualquier efecto que estamos teniendo, y que además uno de los puntos más importantes es que está pasando muy rápido. Con lo cual, si juntamos estas dos ramas, lo que estamos encontrando es que es urgente determinar algún tipo de mecanismo o algún tipo de control para esta situación. Al final, la huella de carbono, bueno, antes de empezar en la huella de carbono, entiendo que todo el mundo sabe lo que son los gases de efecto invernadero. A partir de ahora veréis mucho en la presentación que salen con las iniciales, GEI, porque al final, si no, es algo que se repite constantemente. Entonces, un segundo, un momento, por favor, para. En principio, al final, los gases de efecto invernadero es el gas que absorbe y emite la energía infrarroja del Sol. Entonces, hace como un tipo de película que lo que hace es que rebote. Y entonces hace como si dijésemos de cristal. Hay unos determinados gases que son los que más afectan, que en concreto, bueno, estamos aquí, ponemos 6 de ellos: dióxido de carbono, el metano, el oxígeno de nitrógeno, los hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y el hexafluoruro. En realidad, la huella de carbono, si os fijáis que está marcado más en negrita, los gases de efecto invernadero que podemos medir con una huella de carbono es el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitrógeno, ¿vale? ¿Qué es la huella? La huella la huella de carbono no deja de ser un cálculo o un indicador en el cual sabremos en cuántas emisiones nosotros estamos generando con nuestra actividad. La huella de carbono la puede calcular una persona, una empresa. Bueno, la podemos llevar al nivel que queramos, bajarla hasta qué consumo tiene el tapón de un boli, bueno, qué emisiones emite el tapón de un boli. Dicho esto, lo que hablábamos es que es un indicador. Al final se hace un cálculo con una serie de datos que ahora os explicamos, pero es un indicador y saber por lo menos dónde estamos. ¿Qué estamos emitiendo nosotros como organización, como evento, como producto, da igual, pero qué estamos emitiendo a la atmósfera, ¿vale? Y el cálculo es muy sencillo, porque al final la huella de carbono lo que hace es normalmente se hace la huella de carbono por años. Es decir, ahora en el 2024 deberíamos de hacer el cálculo del 2023. Este cálculo está compuesto por dos cosas. Por un lado, los consumos de diferentes, pues ahora lo veremos, de diferentes tipos de electricidad, gas, fuentes móviles. Y por otro lado, los factores de emisión. Aquí lo veréis como FE, ¿vale? Al final, multiplicamos el consumo de gas, de electricidad, de gasolina por el factor de emisión y nos dan unas emisiones generadas. Las emisiones siempre se denominan, bueno, se cuantifican en CO2 equivalente. La E pequeñita es el CO2 equivalente. Aclarar que los factores de emisión son unos factores que se publican cada año, que cada año se renovan porque se actualizan y que hay varias fuentes oficiales. Nosotros aquí en España, con las que más utilizamos, evidentemente, es MITECO, Ministerio de la Transición Ecológica, pero por otro lado también nosotros que estamos en Cataluña utilizamos los de la Oficina del Cambio Climático de Cataluña. Después también está la Oficina del Cambio Climático del País Vasco, hay varias, ¿vale? Vosotros tenéis ACE, que esto es aparte, no sé si tenéis factores de emisión aquí incluidos, pero bueno, existen como si dijésemos varias fuentes oficiales, pero no solo a nivel nacional. Lo que hacemos cuando hacemos un cálculo de emisión de factores de emisión es primero miramos las fuentes nacionales. En caso de que estemos hablando de un producto que es muy específico, a veces tenemos que subir un nivel e irnos a las fuentes europeas. Pues pueden ser la de Inglaterra y, bueno, Francia también. O sea que la de Francia últimamente está siendo más complicada, pero bueno, más que nada para que os situéis qué es el factor de emisión, es una fuente oficial que te da un dato. El consumo que la empresa genera es un dato que tiene la propia empresa. Y todo eso nos da las emisiones, que eso es, las emisiones todas sumadas son el cálculo de la huella de carbono, ¿vale? Hay varios tipos de cálculo para hacer la huella de carbono. Al final hay dos metodologías, por decirlo de alguna manera, que utilizamos, las más habituales, hay más, pero las más habituales es o bien hacer el cálculo mediante la metodología GH Protocol
o mediante la ISO 14064. La ISO 14064, pues ya lo dice, es una ISO, con lo cual es una certificación que, bueno, pues que tiene el empaque de que detrás está el organismo, todo el organismo oficial de la ISO. GHG Protocol es bueno, la metodología más habitual, es más sencilla, no incide tanto, entonces es como, para empezar, nosotros siempre recomendamos que quizás es más fácil empezar a hacer un cálculo con la metodología GHG Protocol que con la ISO 14064. GHG Protocol, luego os explicaré lo que son los alcances, pero bueno, concentra los alcances 1 y 2, ISO 14064 concentra alcances 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces, al final es como si dijésemos definir, lo más importante es hasta dónde quiero llegar cuando voy a hacer un cálculo. ¿Quiero llegar hasta el último botón de la empresa? Pues quizás nos interesa hacer la 14064. La 14064 nos obliga a hacer el alcance 3. En el GHG Protocol, siempre veréis que hago un inciso en el alcance 3 porque es el más complicado, ¿vale? GHG Protocol no obliga a hacer el alcance 3. Con lo cual aquí está la diferencia. Es como, puedes hacer el alcance 3 con GHG Protocol, pero no es obligatorio. En cambio, con ISO 14064 sí. Bueno, al final es lo que hablamos. Las categorías son los alcances, les podríamos llamar categorías también. El alcance 1 es categoría 1, el alcance 2 categoría 2 y el alcance 3 el resto de categorías hasta las 6. ¿Qué son los alcances? ¿Vale? A ver, el alcance 1 son todas aquellas emisiones que nosotros, valga la redundancia, emitimos a la atmósfera, pero que son directas. Es decir, por ejemplo, en el alcance 1 encontraríamos la combustión fósil, todo aquello que la empresa, la propia actividad, genera. Pues, por ejemplo, si tenéis calderas, pues la combustión de esas calderas. Si tenéis máquinas, no sé, especiales para procesar producto, para tratar algún tipo de producto en especial, pues todo ese consumo, ya sea eléctrico, bueno, no, si es eléctrico en el alcance 2, ya sea a nivel de gas o de otro tipo de consumo, aparece en el alcance 1. El alcance 1 es el directo, es el que genera la propia actividad. Los vehículos propiedad de la empresa. Imaginemos que hablamos siempre, me pongo en el caso de que en Almería, voy a poner de ejemplo pues una empresa tipo de explotación agrícola, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, los tractores, los vehículos que tenéis, el consumo que tienen esos vehículos, estarían es un alcance totalmente directo, lo que vosotros emitís por vuestra propia actividad. Luego está el alcance 3, el alcance 2. En este cuadro podréis ver un poco el tema de los alcances y qué es directo y qué es indirecto. Luego está el alcance 2, que es indirecto. El alcance 2, al final, es verdad que hay otra categoría más, pero básicamente es la electricidad adquirida. Al final es indirecto porque no lo generáis vosotros, lo compráis vosotros, pues a una comercializadora, Endesa, no sé si puedo decir marcas, bueno, es igual, Endesa, la comercializadora que sea, pero o lo generáis vosotros, incluso vosotros quizás podéis tener autoconsumo, que es un muy buen punto también, y más en Almería, con el sol que tenéis sol 300 días, 350 días al año. Entonces, el alcance 2, lo que hablamos, es el indirecto. Y luego viene el alcance 3, que es lo que dije, que es totalmente indirecto, y es donde entra todo lo demás. Viajes de negocio, viajes sin itinerario, materias primas, aguas consumidas, transporte y distribución. ¿Qué quiero decir? Es un alcance donde nosotros no tenemos el control absoluto de ese alcance, por eso es indirecto, y en el cual pues debemos de buscar determinados datos que podamos encontrar mediante los factores de emisión, que es lo que ha generado como emisión a la atmósfera. Es lo que os explicaba un poco. A nivel de alcances, aquí entro más en detalle. Aquí es un poco quedaros con este cuadro, porque es bastante, bueno, yo lo encuentro muy interesante porque os explican un poco, ¿no? Lo que puedes encontrar en el alcance 2, en el alcance 1. Bueno, creo que es bastante interesante y bastante gráfico. Pero es lo que os explicaba antes. Entre el alcance... Ay, espera un momento. Vale. Entre el alcance 1 y 2, que al final son los sencillos, los que siempre se habían hecho. Pensad que antes de que se lanzase la ISO 14064, el cálculo se hacía con GHG Protocol. Entonces, alcance 1 y 2 son los alcances más fáciles
que hay, porque el alcance 3 es más complejo, incluye más categorías y encima son como más complicadas, ¿vale? Porque no dependen de nosotros. Al final, el alcance 3, mientras los otros solo tienen una categoría, el alcance 3 tiene 4 categorías y son las emisiones indirectas por el transporte. Aquí entraría el transporte de distribución, es decir, el producto que yo tengo, pues contrato a una empresa de transporte que lo distribuye hasta el propio cliente. Pues he de conseguir saber mediante esa empresa de transporte, es como si dijésemos datos de terceros que nos impactan a nosotros. Saber mediante esa empresa de transporte cuánto consumo, pues por ejemplo, imaginaros en litros de gasolina, pues para hacer todo nuestro transporte durante todo el año, cuántos litros de gasolina ha utilizado. Transportes sin itinere, ¿qué son? Son aquellos transportes que el empleado hace para venir a trabajar y para volver a casa. ¿Qué quiere decir? Ya no es el transporte que la propia empresa como tal utiliza, es el transporte que el trabajador para venir al trabajo y para volver a casa, ¿cómo viene? ¿Viene en autobús? ¿Viene en bici? ¿Cuántos kilómetros hace? Si viene en coche, ¿qué tipo de combustible tiene? El transporte de clientes y visitantes y visitas también, pues si hoy viajes de negocio, aquí todo sería más o menos un poco igual, ¿vale? Pues al final es, pues mira, hemos ido 3 veces, hemos cogido el año pasado 3 aviones para ir a Madrid y bueno, pues ya hay un factor de emisión concreto que nos dice que un avión para hacer 100 kilómetros consume tanto. La categoría 4, que está también dentro del alcance 3, son los productos causados por los productos que utiliza la organización. ¿Qué quiero decir? Todos aquellos residuos. No sé, supongo que en todas las comunidades autónomas en Cataluña existe la declaración de residuos anual, que supongo que en el resto de España también. Y en esta declaración, pues la empresa que ya hace esta declaración ya tiene esos datos. Ya no es un dato que tengamos que buscar porque ya lo hace. Entonces, de los residuos, nosotros después los catalogamos según el tipo de residuo que sea y cada residuo también tiene un factor de emisión diferente. Agua, pues todo y que agua parezca que debería de ser un consumo que debería de estar en el alcance 1, no. El agua está en el alcance 2, en el alcance 3. Además, el agua es un punto aparte, porque aquí el agua, ya sabéis que hay tipos de agua, luego tenemos también los cálculos como la huella hídrica, bueno, ahora mismo quizás no está tan en auge como la huella de carbono, pero no tardará, que además tenemos un problema importante en España con el agua. La categoría 3 también, pues eso, las materias primas. ¿Qué son las materias primas? Hablamos pues de todos aquellos fertilizantes que se utilizan, aquellos semillas que se plantan, cualquier tipo de materia prima que nosotros compramos. Pues bueno, pues mira, compramos 200 kilos de fertilizante tal, pues seguramente ese fertilizante por el compuesto tiene un factor de emisión que se le puede asociar. Bienes de capital, lo que hablamos, bueno, bienes de capital, otras emisiones directas del servicio, formarían parte de la categoría 4, aunque las 3 partes más importantes en la categoría 4, residuos, agua y materias primas. La categoría 5, que forma parte del tercer alcance, son ya, pues bueno, es más, bueno, podríamos decir que están asociadas a la utilización del producto de la organización. Pues los productos que generáis, al final el producto que vendéis, qué emisiones genera. Y también podríamos hablar después de la huella de producto, que ahora las veremos, el tipo de huellas que hay. Habla también de los activos arrendados aguas abajo, la fase final de producto, inversiones. Y luego finalmente tenemos la categoría 6, que son otras fuentes. Normalmente es una categoría que cuesta más definir, pero una vez lo tenemos definida, para una empresa en concreto es muy claro, no da lugar a dudas. Los tipos de huellas que tenemos, ¿vale? Os he hecho un cuadro aquí también un poco para que veáis así de manera general que hay varios tipos de huella. Hay huella de organización, de producto, de explotación agrícola, que un poco creo que es la que a vosotros más os interesaría. Bueno, no sé, yo doy por hecho que aquí todo el mundo tiene explotación agrícola y quizás hay empresas que no, pero bueno, también las comentamos, ¿eh? Ayuntamientos y eventos. El tema está muy focalizado. Evento todavía no está, se está trabajando mucho, pero todavía queda un paso para que también esté pues, más en auge. La más normal, la más cotidiana, la que más se hace es la de organización, ayuntamiento, porque más o menos es igual, pero con una calculadora específica. La calculadora, porque no os lo he explicado, perdonad, la calculadora es una herramienta que no deja de ser un Excel, donde esa fórmula que os he explicado antes
la genera directamente. Es decir, simplemente con poner el consumo, ellos ya tienen una base de datos, estas calculadoras tienen unas bases de datos que ya tienen todos los factores de emisión, entonces tú pones el consumo, buscas el producto que es y ya te recalcula el factor de emisión. ¿Qué pasa? Que no siempre todos los factores de emisión están, por eso tenemos que ir subiendo y buscando en otras calculadoras y en otras fuentes oficiales, ¿vale? Oficialmente las calculadoras que más se utiliza a nivel de España es la de Miteco, pero por ejemplo la calculadora de Miteco, si quisiésemos hacer alcance 3, no lo refleja aún. Entonces, ¿qué pasa? Que buscamos pues, otras calculadoras como, por ejemplo, insisto, en la de la Oficina del Cambio Climático de Cataluña, que sí que aparece el alcance 3, ¿vale? Entonces, el tipo de huella de organización y de ayuntamiento más o menos es muy similar, ¿vale? La metodología de cálculo puede ser tanto GHG Protocol como ISO 14064. En las dos puedes calcular alcance 1 y 2 o incluso podrías llegar al alcance 3 si quieres. Bueno, en la 14064 es obligado, ¿vale? Tanto la de organización como la cuarta, que es ayuntamiento, se pueden verificar y se pueden registrar en el ministerio. He de puntualizar algo antes de continuar y es que hay una diferencia en cuanto al método de cálculo. Utilizar GHG Protocol eh, puedes verificar, pero no estás obligado. Es recomendable verificar porque siempre es recomendable verificar una huella de carbono, pero no estás obligado. En cambio, en la 14064 sí estás obligado a verificar ese cálculo. Esta es la diferencia. Uno es recomendable, en la otra es obligatorio. ¿Vale? Después entraríamos en lo que sería la huella de producto, que al final la huella de producto es como si dijésemos un ciclo de vida del producto. Desde que empieza hasta que acaba. Sería como decir, desde el principio de la siembra hasta la cosecha final, en el caso de que fuese explotación agrícola. ¿Vale? Y bueno, en este caso no hay una calculadora oficial, hay lo que llamamos bueno, un programa, un software, que hay algunos, hay más, pero hay uno en concreto que es muy potente, una base de datos muy alta para poder hacer este diagrama de flujo y hacer el ciclo de vida del producto, pero claro, son unas licencias muy caras, entonces, bueno, la huella de carbono del producto se puede hacer perfectamente, pero sí que es verdad que es más costosa a nivel económico, hablo. Y después está la de explotación agrícola, que sí es muy parecida también a la de ayuntamiento y organización. Bueno, es muy parecida a la de organización, ¿vale? Y tenéis también las calculadoras oficiales, como pueden haber de tanto de la de Miteco como de organismos de cualquier comunidad autónoma. Una de las cosas que quiero comentaros también es que en muchas comunidades autónomas, independientemente de que podamos registrar en el ministerio la huella de carbono, también lo podemos registrar en programas de internos que ha montado cada comunidad autónoma, ¿vale? Por ejemplo, en Almería, bueno, en Andalucía está el SACE, que es el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones. Es importante que sepáis que a la hora de registrar una huella de carbono, la podéis registrar en el ministerio, bueno, la registráis en el ministerio, pero además la podéis registrar en este SACE. Si yo pongo el ejemplo y el símil con la Oficina del Cambio Climático, ellos aquí en Cataluña le llaman el acuerdo de voluntarios. Y esto también a nivel de empaque, de packaging también hace, porque al final si eres una empresa que apareces en este registro, pues también te da nombre y más a nivel de, pues, de comunidad autónoma, independientemente de que en el registro también esté registrada. Perdona. Bueno, aquí he hecho un poco lo que os estaba explicando, es un poco lo que os había explicado, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo he hecho ya con varios datos más para que si tenéis alguna duda podáis calcular, bueno, podáis mirarlo y consultarlo. Sé o creo que después esta presentación se compartirá con vosotros, con lo cual, al final, en fin, vosotros mismos, ¿vale? La huella de carbono, organización y ayuntamiento son los puntos que os he comentado y es el cálculo más realizado, tanto el de organización y ayuntamiento como, bueno, en segundo lugar sería el de producto. Pasa que el de producto pues es lo que hablamos, es diferente porque tiene en cuenta el ciclo de vida y el diagrama de flujo. Si tenemos ya el informe de gases de efecto invernadero, pues ya tenemos un anexo especial que tenemos también que tener en cuenta. Bueno, aquí es como un poco los pasos de hasta dónde querríamos llegar con una huella de producto, es decir, cogemos un producto, cogemos una familia, siempre también es el conflicto cuando tenemos que hacer el alcance, hasta dónde llegamos, es
podemos coger, porque imaginaros si tenéis 100 productos que hay que hacer 100 cálculos de huella de producto, pues a veces podemos agruparlo por familias. Y esta previa en este tipo de huella es las más importantes. Estar esto bien definido nos ahorrará muchos problemas y mucho dinero. Bueno, en concreto yo he querido focalizar un poco también, voy a pasar una diapositiva más, tenemos lo que sería la de eventos, ¿vale? Pero bueno, la dejamos un poco, porque ya digo, es verdad que nosotros hemos hecho alguna cosa, pero no hemos tocado demasiado, porque todavía sí se están poniendo, pero esto sí que es verdad que no hay calculadora, no hay registro, entonces las empresas antes de empezar para hacer la huella de carbono de su evento, prefieren empezar para hacer la propia organización. Entonces, se trabaja, pero no se trabaja tanto. Volvemos aquí y hablamos de lo que sería la huella de carbono de la explotación agrícola. En este caso, esta huella de carbono se mide por unos determinados, como si dijésemos, índices sí, unos índices. Al final uno de los puntos que se tiene en cuenta y que va a definir cuál es el alcance de una huella de carbono de explotación agrícola, es la superficie cultivada. Y otro muy importante también, la producción anual. Estos son los dos parámetros, esto era la palabra parámetros, estos son los dos parámetros que más impactan en este cálculo. Después, evidentemente, tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una huella de carbono para este tipo de explotación, pues la maquinaria agrícola, el tipo de cultivo, el nitrógeno, que es un gas que emite sobre todo los fertilizantes, los estiércoles y purines aplicados al campo, los residuos y la aplicación de enmiendas y calizas. Entonces, con estos puntos, lo que hacemos es cuando vamos a hacer un cálculo, es dimensionar cómo será ese tipo de cálculo. Y teniendo estos puntos, nosotros podemos hacer la base de lo que sería el proyecto de la huella de carbono de una explotación agrícola. En una empresa también funciona igual, lo que pasa es que en una empresa los puntos a tener en cuenta son otros, como por ejemplo los trabajadores que tiene la empresa y el tipo de categorías que van a tocar y que quieren reflejar en el cálculo que van a hacer. Entonces, tiene aspectos diferentes. Entonces, que al final, insisto, no deja de ser una huella de carbono, pero teniendo en cuenta unos puntos, bueno, diferentes, lo dicho. ¿Cómo definiremos? También de las cosas que muchas empresas se preguntan es, vale, y con todo esto, ¿cuál sé yo cuál es la huella que a mí me va mejor hacer? Porque yo puedo ser una empresa de explotación agrícola, pero yo no quiero hacer la huella de organización, ¿vale? Y con la de organización, que al final sería la explotación agrícola, pero bueno, quiero incluirlo todo, no solamente la parte agrícola. Hay dos cosas, y nosotros lo hablamos mucho esto, y aquí la huella de carbono sí o sí la haces sobre todo por dos puntos, o porque la ley te obliga o porque te lo quiere el cliente. Entonces, partiendo de la base que o bien es la ley que te obliga, que podríamos poner ejemplos como por ejemplo en Baleares, ya las empresas de más de 250 trabajadores deben ya por ley hacer el cálculo y el registro de la huella de carbono. O bien porque llega el cliente que te pide, o bien por una licitación o porque te pide pues que tienes que tener la huella de carbono del producto que te va a comprar. O quiero ver tu huella de carbono, o ya no es ni tu huella de carbono, te pido que tengas la 14064, que es la ISO relacionada a la huella de carbono. Es verdad que la huella de carbono, una de las cosas que también ayuda es por un tema de marketing. No nos vamos a engañar, tener todos los sellos de calidad, pues también ayuda mucho. Ser un proveedor que tiene unos determinados sellos de calidad hace que al cliente le dé más seguridad. Y de hecho hay clientes que delimitan mucho el trabajar con proveedores que no, pues a lo mejor tengan una ISO 9001, una ISO 14001, las ISO más comunes, ¿eh? Entonces, ¿qué queremos decir? ¿Por qué nos interesa hacer una huella de carbono? Pues por lo mismo, o bien porque nos obliga la ley, porque nos lo pida el cliente o porque incluso para imagen de marca nos interesa. También definiremos si el tipo de huella de carbono que hacemos, si se certifica o no y si se registra o no. Quizás estamos en un momento en el que mi cliente me pide que lo haga, pero no me está pidiendo que certifique ahora mismo con una 14064 o un GHG protocolo. Nosotros siempre recomendamos la verificación porque el 14.064 te obliga, pero porque creemos que la verificación es indispensable, es como hacer una auditoría interna antes de una externa.
Y por otro lado, si se registra o no. Entonces, en función de estos parámetros, uno puede decir qué tipo de huella me interesa más hacer y con qué tipo de metodología me interesa calcular. Y después un poco para finalizar, ya un segundo, que voy a mirar porque ya me he pasado 6 minutos. Uy, nada, ya acabo, de verdad. Los proyectos de compensación, muy rápido. Al final es el proyecto de compensación, al final para compensar una, las emisiones que generamos, podemos hacerlo, por decir de alguna manera, mediante proyectos ambientales, ¿vale? ¿Cómo compensamos esto? Nada de, sí, también de plantar árboles, pero bueno, debemos de dejarlo esto un poco apartado porque esto es muy volátil, ¿vale? ¿Cómo compensamos nuestras emisiones? Pues bueno, ayudando a financiación de proyectos ambientales o incluso comprando créditos de carbono. Tenemos que tener claro que los créditos de carbono, un crédito de carbono equivale a una tonelada de CO2 compensada, evitada o capturada. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que nosotros siempre nos fiamos mucho de los proyectos que impulsa la ONU o el propio ministerio. Por aquí, por ejemplo, os he puesto un poco el tema de los proyectos que impulsa la ONU. La ONU impulsa un tipo de proyectos en los cuales nosotros lo que hacemos es, en proyectos, por ejemplo, de América Latina, que hay 7 proyectos, comprar créditos para la reducción de las emisiones. Entonces, ¿qué recibimos a cambio? Pues un certificado de reducciones de emisiones. Entonces, los proyectos se pueden dividir por impacto o por sector. No entramos en concreto, os he puesto un poco el link debajo justo del título para que podáis entrar y de alguna manera vosotros también podáis consultar qué tipo de proyectos en el caso de que pudieseis, pues, quisieseis compensar. Pero para compensar la huella de carbono, lo que se ha de hacer es invertir, ya sea propios, pero bueno, lo suyo es, pues, en proyectos medioambientales de muchos países en los que cuales tú compras parte de esa compensación de carbono a proyectos como, por ejemplo, Asia es uno de los países a los que más proyectos se le compra, por decirlo de alguna manera, y, y compensa tus emisiones de CO2. En principio, bueno, podría estar 3 horas más, pero ya sé que no tengo que parar. Entonces, bueno, esto es un poco la presentación. Yo quería situaros en qué es una huella de carbono, qué se tiene en cuenta, qué se calcula, cómo la puedo compensar. Y a partir de aquí nosotros estamos totalmente disponibles para las consultas que necesitéis, no solamente ahora, que ahora doy paso a mi siguiente compañero, no solamente ahora, sino a partir de ahora cuando lo necesitéis. Pues muchísimas gracias y espero no haberos aburrido mucho. A ver si ahora. Pues Bueno, Óscar, adelante. pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias bueno, a toda la gente de la Cámara de Almería por permitirnos acercarnos ahí a todos vosotros y contar un poco este campo que sí que es verdad que lleva muchos años en boga de todos, pero parece que al final, en estos últimos, se está acelerando todo bastante, ¿no? Entonces, bueno. Sin mucho más preámbulo, voy a entrar en nuestra presentación para explicaros un poco lo que es la parte de la verificación. Digamos, Ana ya os ha explicado en qué consiste el elaborar y calcular vuestra huella de carbono, es decir, qué emisiones a la atmósfera vais a tener vosotros. Pero bueno, una vez que está eso hecho por vuestra parte, bueno, nos queda la duda esa de, bueno, hay que verificar, no hay que verificar, ¿qué es esto de verificar, no? Entonces, yo creo que todos sabéis lo que es, por ejemplo, una auditoría, ¿no? Es parecido a una auditoría, pero en la auditoría estás comprobando el cumplimiento de una serie de requisitos. Sin embargo, la parte de verificación al final es una confirmación de la veracidad de unos datos que tú tienes y presentas y que una tercera parte independiente y capacitada va a dar fe y va a atestiguar que es correcto y veraz, ¿no? ¿Esto qué es lo que aporta la verificación? Bueno, por un lado, una transparencia. Al final, cuando una empresa decide verificar a través de un tercero cualquier documento, cualquier información,
ya es porque quiere hacer algo con ello y quiere saber si está bien, ¿no? Entonces ya es un primer paso hacia esa transparencia. Luego, una confirmación. Al final, cuando vosotros empecéis, si alguno o lo ha hecho o lo hará, a calcular la huella de carbono, siempre nos va siempre vamos a tener la duda de, ¿está bien hecho? ¿No está bien hecho? Bueno, pues al final, si viene alguien, bueno, algún experto, y te confirma que lo que has hecho está bien y que esa es tu huella de carbono, bueno, pues ya tienes lo que podemos llamar un punto de partida. Ya tenemos una huella, en este caso, verificada y ya, bueno, solo tendríamos un poco que trabajar sobre esa y actualizarla año tras año. Perdón. Y bueno, y la última que aporta es ese compromiso que normalmente parte de la dirección sobre la sostenibilidad y este campo que es, bueno, la emisión de la huella de carbono, que suele ser una unidad de comparación y de medida hoy en día entre muchas empresas y instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, como también ha adelantado un poco Ana, la obligatoriedad de tener que verificar o calcular esta huella va a venir muy marcado por un lado, por la tipología de empresas que somos y por otro, por la normativa. La normativa, que bueno, en primer lugar, esto viene de directivas europeas que luego, como sabéis, se tiene que transponer a la normativa estatal. Entonces, bueno, una vez que la normativa estatal también empieza a legislar, cada comunidad tiene la posibilidad de coger esas obligatoriedades y hacerlas como más restrictivas o más particulares a su región, ¿no? Entonces, empezamos, todo esto, como digo, empezó en el 2014, donde salió el primer Real Decreto que fue el 163, y que, bueno, el ministerio creó una serie de registros, lo que llamaron registros o secciones de registro. Una era la de la huella de carbono y los compromisos de reducción, que es donde nos estamos enmarcando ahora y donde casi el 90% de las empresas se enmarcan. Por otro lado está la sección de los Disculpa, proyectos Óscar, un momento, no estamos viendo tu presentación. No sé si nos has compartido. Coño, y lo decimos. A ver. Ahora sí. Joder. Bueno, pues disculpad. A ver. La vemos en modo presentación. Vemos Sí, sí, la que siguiente. lo cambié antes. Ahí. Ya. Bueno, pues como digo, disculpad que no me... Y los panelistas se ven. Vale, vale. Bueno, como decía, se crearon tres secciones. Una, la de la huella de carbono. Otra, la sección de los proyectos de absorción, que aquí se registraban todas aquellas empresas que querían poner a disposición, pues eso, unos proyectos normalmente de captación o sumideros de CO2 para poder comerciar con esos derechos de emisión. Y por último, estaría la última sección de compensación de huellas. Todas aquellas empresas que quieran compensar a través de esos proyectos su huella de carbono. Esto fue la primera piedra de toque, pues ya digo, hace ya 10 años. Y bueno, pues esto ahora veremos cómo ha ido evolucionando, ¿no? La siguiente normativa o ley que salió, pues ya fue en el 2017, fue Cataluña la primera comunidad que arrancó con esto y bueno, marcó ya unas líneas y unas, digamos, unas obligaciones a determinadas organizaciones, pues principalmente a industrias y comercios o servicios de más de 250 trabajadores y a aquellos gestores de infraestructura. Estas organizaciones, bueno, tenían que hacer un inventario y una reducción de emisiones. Y por otro lado, a los productos o a aquellas empresas que querían comercializar productos con la administración, pues aquellos que fuesen de productos de construcción o productos industriales finales de
productos industriales finales comercializados, tenían que hacer una evaluación de la huella de carbono. También, como hemos visto, es una evaluación, una huella de carbono específica de productos. Más complicada, más compleja y más costosa, ¿no? Esta ley a día de hoy está en desarrollo, todavía no hay un decreto que desarrolle esta ley, entonces, bueno, está ahí un poco esperando, ¿no? Luego ya tenemos que pasar o esperar otros 4 años a que de nuevo a nivel estatal saliese esta ley 7 del cambio climático. Iba un poco en la misma línea que ya se marcó en Cataluña y que venía de una directiva, ¿no? Entonces ya hablaban de una obligatoriedad del cálculo de la huella de carbono. No especificaban ni tipología de empresas, ni periodicidad, ni cualquier otra obligación. Eso, pues lo mismo, están esperando a desarrollarlo a través de un real decreto, ¿no? Pero lo que sí que decían es que habría que elaborar y publicar, además de su huella de carbono, ese plan de reducción a 5 años. Esto vamos a ver que se repite ya a nivel de otras comunidades y otra normativa. Entonces, bueno, pues no nos detendremos tanto a explicarlo porque, como digo, se repite ya de unas a otras, ¿no? Esto, de la misma manera, está en desarrollo. Ahora mismo, ninguna empresa puede decir que por esta ley está obligado a nada. La siguiente normativa que apareció a nivel comunitario fue en las Islas Baleares, a través del decreto 48, en el que ya sí que marcaban obligaciones y requisitos concretos a determinadas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, a todas aquellas empresas o organizaciones que tuviesen una actividad total o parcial en la isla, que la suma de todos sus centros, ya fuesen dentro o fuera de las islas, tuviesen más de 50 trabajadores y el volumen anual de negocio fuese superior a 10 millones de euros. Pues todas estas organizaciones ya les obligaron a hacer un cálculo anual de la huella de carbono, hacer esos planes de reducción. Si las empresas tuviesen proyectos de absorción, pues lo mismo, tendrían que registrarlos. Tendría que hacerse una verificación externa. Aquí, en este decreto ya, por un lado, te obligan a que la metodología usada sea la 1464. Pero, por otro lado, te dicen que el alcance tiene que ser el 1 y 2. Entonces, bueno, efectivamente, se contradice un poco con lo que nos ha dicho Ana, porque la ISO 1464 obliga a tener en cuenta todas las categorías estas que están incluidas como en un alcance 3, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay diferentes maneras o hay entidades que lo están salvando de alguna manera, pero ahí se contradice un poco la propia normativa. Entonces, esto te obliga a verificarla el primer año por una verificación externa y luego trienalmente, pero no te exime de los 2 años intermedios tú realizar tu cálculo de huella y registrar. ¿Vale? Aquí, bueno, fueron saliendo más normativa, toda ya más o menos en el 2022 y 2023, aquí en Navarra, una ley foral, lo mismo, está esperando su desarrollo, decía que se iba a transponer a los 18 meses, estos 18 meses ya han pasado y que yo sepa todavía no han desarrollado esta ley foral, ¿no? Aquí hablaba también de que se iban a incluir las explotaciones agrícolas y ganaderas. Y bueno, pues igual que pasaba con la ley 7 a nivel estatal, pues estaba pendiente de definir periodicidades y cualquier otra obligación que pudiera suponer a las empresas, ¿no? Lo que sí decían es que, bueno, a todas ellas el PAC que va a ser común a todas las comunidades autónomas es el cálculo anual de la huella de carbono, elaborar y publicar un plan de reducción, que a veces puede ser de 5 años y hay algunas que no determinan a cuántos años, incorporar esos datos relativos a planes de reducción, porque hasta ahora tú hacías un plan de reducción, pero no tenías que dar explicaciones a nadie.
Ahora ya hay determinadas, bueno, pues comunidades que sí que te van exigiendo bueno, incorpora esos datos relativos a los planes de reducción, pues bueno, explica qué ha pasado, qué has hecho, si se han cumplido o no, ¿no? Los proyectos de absorción, igual, si los hubiere, y bueno, poco más. Valencia, un poco más de lo mismo, como vemos. Aquí varía, sobre todo vamos a ver que varía el tipo de instalaciones, cómo las denominan, qué criterios tienen para esta obligatoriedad, pero luego lo que es las obligaciones propiamente dichos van a ser muy parecidas, ¿no? Aquí el criterio que tienen es en función del consumo energético final anual en toneladas equivalentes de petróleo. Una tonelada equivalente de petróleo sería un consumo de 11,6 megavatios de energía, ¿no? Y lo categorizaban en función, bueno, lo categorizan en función de los CENAES. Los CENAES, como sabéis, es la clasificación de actividades que tienen las empresas, ¿no? Y luego, por otro lado, todas las empresas de transporte pesado de más de 10 unidades, o sea, tanto de transporte de mercancías como transporte de pasajeros, si tienen más de 10 vehículos, pues estarían obligados a realizar este cálculo de la huella, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, pues cálculos, aquí pone acreditados, es decir, Valencia obliga a que haya una verificación externa para poder realizar este cálculo y que sea admisible, ¿no? Elaborar y publicar un plan de reducción, en este caso no se ha determinado todavía a cuántos años, los proyectos de datos de absorción, si los hubiera, y en este caso ya también te dice que tienen que estar inscritos a partir del 1 de enero de 2025. O sea, el año que viene, todas las empresas en la Comunidad Valenciana deberían de empezar a inscribirse. Canarias, pues vamos a ir un poco más rápido. Canarias, la única particularidad es que, aparte de la ley, sí que sacó un decreto que desarrolló la ley, ¿no? Entonces, aquí te marca también ya unas obligaciones que las empresas tienen que cumplir. Aquí marca, lo acota entre grandes y medianas empresas. Como sabéis, tanto lo que es pequeña, mediana y gran empresa, normalmente se suele diferenciar por el número de trabajadores, que pueden ser inferiores a 50, entre 50 y 250 y más de 250. Y luego juegan también con el volumen de negocio o la facturación anual, ¿no? En este caso, solo se han metido con las grandes y medianas empresas. De momento, de más de 50 trabajadores, de estas actividades que, como veis, bueno, engloban casi todo el panorama empresarial, pero dicen que esto es de momento provisional, pendiente del desarrollo de la ley estatal que vimos hace un momento. En principio, ¿qué tendrían que hacer? Cálculos anuales de la huella de carbono. Aquí te pide el alcance 1 y 2 obligatorio y opcional el alcance 3. Elaborar el plan de reducción a 5 años, incorporar estos datos relativos a los planes de reducción, es decir, cómo hemos ido actuando en ese plan de reducción, si se han conseguido esas acciones o esas actuaciones que teníamos pensado y en qué medida se ha reducido, ¿no? Y para ello tendrían que usar unas herramientas que ponen ellos al alcance de todas las empresas. A día de hoy todavía no está esa herramienta, por tanto, no están, digamos, obligando a las empresas a que realicen este trámite, ¿no? Si no decimos nada, a priori estas comunidades de momento no determinan la obligatoriedad de que sean verificaciones externas, ¿vale? En Andalucía, bueno, salió la Ley 3, la de economía circular, y aquí englobaba unas medidas de circularidad en la contratación pública ecológica que afecta a todas las empresas o todas aquellas empresas que quieran trabajar con la administración, ¿no? Entonces, a todas estas empresas, dentro de esos pliegos de condiciones, se harían unas cláusulas ambientales, ¿no? A ver, a priori lo que marca esta ley es bastante ambicioso. Yo no sé a qué nivel lo estarán cumpliendo porque, bueno, tanto productos como servicios tendrían que estar inscritos en el Registro Público Andaluz del Análisis de Ciclo de Vida. Como hemos visto, la justificación de que la huella de carbono de un producto sea costosa
es porque se basa en ese análisis de ciclo de vida, ¿no? Entonces, de esa misma manera hay metodologías para calcular el análisis de ciclo de vida de un producto o de un servicio, pero bueno, en función de esa dimensión que vamos a coger aguas arriba y aguas abajo, de la cuna a la tumba, pues es más complicado de conseguir esa información. Entonces, bueno, tenemos que ir a esas metodologías de las que ha hablado Ana y esos software para los cálculos, ¿no? Aquellos productos o servicios que tengan etiqueta ecológica, pues lo mismo, tendrán que presentarla si quieren, digamos, pues acceder a un concurso de la administración. Servicios de etiqueta ecológica hay algunos, por ejemplo, el de limpieza, hay etiqueta ecológica para el servicio de limpieza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se hubiese un concurso para una empresa de limpieza y acceder a todos digamos, los edificios de la comunidad, pues tendría que presentar esa etiqueta ecológica. Luego obligan también al registro EMAS, que si no lo sabéis es como un sistema de gestión de medio ambiente parecido a la ISO 14000. Bueno, se basa en la 14000, pero tiene unos determinados requisitos adicionales a mayores, ¿no? Y luego lo último, que es a lo que venimos, es el cálculo de gases de efecto invernadero acreditado. Aquí marca un poco esa obligación de que esté acreditado en el marco del SACE. Como hemos visto, el SACE es el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, tiene su propio registro y teóricamente tiene interoperatividad con el registro del Ministerio, del MITECO, del Ministerio de Industria. Entonces, bueno, aquí tú cuando registras uno, digamos, puedes registrar los dos porque no hay ningún cambio ni ninguna variación de uno a otro. Y luego ya por último, en el 2023, a finales apareció lo que tenemos es un proyecto de Real Decreto porque se modifica el Real Decreto 163. O sea, el que hemos visto al principio, la primera piedra de toque, ¿no? Entonces, en este proyecto, que todavía no ha salido a la luz, se hablaba de la obligatoriedad de hacer el cálculo de huella de carbono, de realizar esos planes de reducción, de reportar la información. ¿Quiénes? Pues bueno, a partir de enero de 2025, ahora ya dentro de 9 meses, todas las empresas afectadas por la Ley 11 de 2018 en materia de información no financiera y diversidad tendrán que realizar este trámite y este registro de la huella de carbono. Como sabéis ahora mismo, bueno, las empresas afectadas por esta ley son empresas importantes, ahora mismo son lo que llamamos grandes empresas de más de 250 trabajadores, pero encima con volúmenes de negocio importantes, ¿no? Y luego también los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos también tendrían que registrarlo de manera obligatoria. Y luego entra lo que ha hecho un poco mención Ana de la parte de los eventos. Ahí habla de los eventos, los grandes eventos, que son aquellos que pueden congregar a más de 1.500 personas. Como digo, esto es un proyecto, todavía no ha salido a la luz. No sabemos si habrá alguna modificación de todo esto, si meterán algún requisito más, pero bueno, no lo sabemos. Entonces, bueno, con todo esto que hemos visto, ya vemos la tendencia. Y la tendencia es que, bueno, poco a poco, igual que ha pasado o pasó con los planes de igualdad, la obligatoriedad empieza por las grandes empresas, todas aquellas superiores a 250 trabajadores, pero irán ampliando luego a las medianas empresas, entre 250 y 50, y acabarán también por las pymes, ¿no? Porque, bueno, al final, todo el tejido empresarial, digamos, es partícipe de estas emisiones de carbono, ¿no? Entonces, bueno, el alcance 3 también será poco a poco, será progresivo en función de las metodologías y de las herramientas que puedan poner a disposición, porque sí que verá que parece que muchas comunidades, incluso el ministerio, si no tienen herramientas o no ponen herramientas al alcance de las empresas, no lo están, entre comillas, obligando o marcando esa obligatoriedad. Luego, bueno, hay requisitos, como hemos visto, particulares por cada comunidad. Pues hemos visto que en Navarra, bueno, no lo hemos visto, no lo he comentado porque esperaba este momento, pero sí que hace mención un poco a tener
en cuenta la perspectiva de género en cuanto a este tema de cambio climático, ¿no? Y luego en Baleares, pues que hay un pequeño desajuste con el Ministerio en cuanto a cómo se barema la contabilidad de las energías renovables. Luego, bueno, pues todo esto, ¿por qué viene? Por lo que hemos hablado. Al final son obligaciones que vienen de Europa, que al final pues, tenemos un objetivo de reducir un 40% de las emisiones en el 2030, que ya estamos ahí, ya quedan solo 6 años, y luego un 90% para el 2050, que ya el 50% ya son palabras importantes, ¿no? Vale, pues bueno, una vez visto ya la parte de qué es una verificación y si estaríamos obligados por un lado, a registrarla, no registrarla, a verificarla por un tercero, no verificarla por un tercero. Bueno, pues venimos a explicar un poco en qué consiste ese registro, ¿no? En este caso nos centramos en el registro de la huella de carbono del Ministerio, que ahora mismo es, bueno, es el más importante y es el que más o menos centraliza a todas las comunidades, salvo casos puntuales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo abordar este registro? Pues muy importante es quién tiene que verificar o no verificar la huella de carbono. Lo primero, a día de hoy, el registro en esta sección del Ministerio es voluntario, ¿no? Eso sí, si yo me quiero registrar, si yo en mi actividad solo tengo el alcance 1 y 2, si soy una pyme, una ONG o una parte de la administración, no tengo emisiones de proceso o no soy considerado gran evento, puedo registrar mi huella de carbono sin tenerla que verificar por un externo. ¿Vale? O sea, aquí tenemos los casos en que una organización no tendría que, bueno, pasar por una verificación externa para registrarse con el ministerio. En el resto de los casos, pues sí que habría que hacer una verificación. Una verificación que, como veremos, tienen que ser anuales. O sea, no se puede verificar periodos inferiores a 12 meses. ¿Qué tendríamos que presentar cuando no tenemos que realizar una verificación de nuestra huella? Bueno, el formulario A es un formulario en Excel que está en el propio ministerio y que es común tanto si la vas a verificar como si no. El certificado de capacidad legal, bueno, pues esto es para poder hacer los trámites con la administración. Luego, la información resumida de los cálculos. Aquí el punto 3 y 4 es el que engloba lo que ha hablado por un lado Ana, es esa calculadora de huella, o sea, esa calculadora de tu huella de carbono que el ministerio pone a disposición de alcance 1 y 2. Entonces, ahí tenemos un poco digamos, los factores de emisión que hemos utilizado y los consumos o los datos que hemos también utilizado para calcular nuestra huella, ¿no? Pero también nos piden, pues, toda aquella otra información adicional que tenemos para usar en la calculadora. Es decir, qué tipo de vehículos tenemos, por qué tenemos un consumo de combustible y por qué tenemos gasoil y diésel, qué factores de emisión hemos utilizado y por qué. Entonces, bueno, una serie de explicaciones que, bueno, normalmente están en un informe. Y por último, plan de reducción e informe de seguimiento, pues bueno, pues también tendríamos que incluirlo en ese registro. Por otro lado, aquellas empresas que hacen o registran esa huella verificada, pues tendrían que hacer el formulario el igual, con los datos, el certificado de capacidad legal. Aquí el certificado emitido por el verificador, es decir, en el que es el certificado que te emite la entidad y te dice que la cantidad de toneladas de CO2 han sido de X en ese periodo de 12 meses, ¿no? Y luego un informe de huella de carbono, que es el que certifica también la entidad. Y luego el plan de reducción, lo mismo, eso no se libra, ¿no? Entonces, como no sé si lo sabéis y veis en el dibujo de la derecha, el sello del ministerio tiene como 3 apartados, ¿no? Que se corresponden a las 3 secciones
de las que se compone este registro, que es el de calculo, es decir, si yo calculo y registro mi huella, me darían el sello de abajo, como veis pone calculo 2017, es que yo en el 2017 he calculado mi huella y la he registrado, ¿no? Si yo quiero tener el sello de reduzco, tengo que tener por obligación 4 años consecutivos verificadas las huellas y registradas. Se puede verificar y registrar los 4 años a la vez, es decir, si tú ahora mismo dices, bueno, yo tengo los datos de 2023, 22, 21 y 20, pues bueno, pues lo puedes intentar registrar. Para ello, ¿qué tiene que cumplir? Pues bueno, como vemos en este periodo temporal de 2014 a 2017, al final los 2 años de medio se anulan porque compararíamos los 3 primeros con los 3 últimos. Entonces realmente nos queda el primero y el último para comparar esa mejora o esa reducción. Si en esa media de los 3 años hemos reducido con respecto a la media de los anteriores 3 años, pues el Ministerio nos daría ese sello de reducción. Vale, el proceso de verificación, es decir, bueno, ya sabemos un poco dónde estamos, pues mira, soy de los que tengo que verificar mi huella, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, el proceso de verificación al final, como cualquier otra, si estáis acostumbrados a, bueno, a otros sistemas o a otras auditorías de sistemas de gestión o verificaciones, el proceso es muy similar. Bueno, se hace una solicitud de certificación o de verificación en función de vuestra actividad y vuestro alcance. Se designa un equipo auditor. En este caso se hace normalmente, a no ser que sean entidades o empresas muy complejas, de una única auditoría. Entonces, si a lo largo de esa auditoría se ven discrepancias de datos, pues bueno, habría que subsanarlos, porque hasta que no se subsanasen esos errores, no se podría validar y verificar esa huella de carbono, ¿no? Una vez que se ha dado por bueno todos los datos, entraría el comité de certificación y emitiría, por un lado, que es ese certificado de la verificación, es decir, verificaríamos que a lo largo de ese año se han emitido X toneladas de CO2, ¿no? Y bueno, se daría como una especie de logo por la gente que quiera hacer publicidad o, bueno, lo quiere incluir en su página web. Entonces, bueno, ¿qué datos serían necesarios? Pues unos datos básicos, como cualquier otra información que habría que dar, es los datos de la empresa, el tipo de huella, es decir, si queremos una huella de organización o una huella de producto. Esto es muy importante a la hora de dimensionar el tiempo. La norma de referencia, lo mismo, la ISO o la GHG. Si queremos un alcance de GHG 1 o 2 o vamos a querer incluir alcance 3. Como vemos, la ISO no decimos nada porque si es una ISO, como tienes que tener incluido el alcance 3, pues bueno, ya el dimensionamiento es distinto, ¿no? Y en el caso de que fuese un evento, pues bueno, ¿qué número de asistentes se prevé que van a asistir a ese evento y la duración del mismo? Normalmente también se les pide el informe de huella de carbono y la calculadora que se han utilizado, un poco para ver que no va a haber ningún problema a la hora de la auditoría, ¿no? ¿Qué otros datos se suelen pedir? Pues bueno, ¿qué origen de los datos tenéis? ¿Qué fuente de los datos? Pues por ejemplo, no es lo mismo dar el consumo de combustible a través de facturas de Solred, por ejemplo, o tarjetas combustible, no sé si lo conocéis, que al final del mes a las empresas dan una relación de todos los vehículos con lo que han repostado y qué cantidad de litros y combustible han consumido, ¿no? Los GDOs, pues son las garantías de origen, es decir, tú puedes solicitar a tu compañía eléctrica que tu consumo de energía provenga de fuentes renovables. Entonces, para ello tú tienes que pagar una cantidad para que te den esas garantías de origen, es decir, ellos garantizan que tu consumo de energía eléctrica proviene de fuentes de energía renovables. El número de equipos de climatización también afecta, el número de vehículos y, bueno, pues es importante el origen de datos de cara al cálculo de la incertidumbre, porque bueno, con mucha incertidumbre no se puede verificar una huella porque bueno, digamos la validez de los datos si son tan poco fiables, pues no podríamos dar un dato, pues digamos, verificarlo y que podáis hacer uso de él, porque es muy poco fiable, ¿no? Entonces,
Aquí lo que se habla a veces es de verificaciones razonables o limitadas, que va en función del tanto por ciento de muestreo que se pueda hacer de los datos que tengamos. También va a influir sobre el tiempo de verificación. No es lo mismo verificar el 100% de los datos que el 90 o el 80. Entonces, bueno, al final, cuando vamos a hacer una verificación, ¿qué es lo que tenemos que disponer? Pues bueno, primero un interlocutor con el que podamos dirigirnos. Esto no es yo te mando la información y ya me dirás tú si todo va bien. No, tiene que haber alguien que nos lo pueda explicar. Que tengamos a disposición todos los datos en la información que vamos a necesitar verificar y los factores de emisión que se han utilizado para cada categoría o cada alcance. Pues bueno, si todo esto es correcto, pues se haría el informe de auditoría, como ya hemos visto, y se haría la declaración de conformidad con la decisión de esa certificación o verificación. Si no son correctos los datos, pero son fácilmente subsanables, pues bueno, tendríamos dos opciones. Se podría corregir en el momento, es decir, si es un dato que se te ha ido de la mano, tú lo metes en la calculadora, ya sabes el cálculo, el dato final, lo cambias, vemos la calculadora, vemos el informe final, pues no habría que hacer nada y nos vamos a ir con ese informe de auditoría final. En caso contrario, se emite un informe en borrador con la información que falta de cotejar y hasta que no esté corregido no se podría verificar el informe final. Una vez que ya tenemos ese dato final, se emitiría el informe corregido y verificado con la decisión del comité y con la declaración de conformidad. Importante, cuando se emite o se verifica un periodo, ese periodo no varía, o sea, es como una foto, es una foto que en ese año en concreto habéis emitido esas toneladas de CO2. Ya está, lo tenéis para toda la vida, no tiene una vigencia, no caduca, o sea, no hay que renovarlo. Es decir, tú si quieres hacer una nueva verificación será que quieres verificar el año siguiente. O sea, entonces sacar otra vez la foto de esas toneladas de CO2 que yo he emitido en ese periodo nuevo, ¿no? Pero lo que sería el certificado de las emisiones de un periodo en concreto es algo que se guarda y es para siempre. Y bueno, hasta aquí sería mi parte. Al final nos vamos ahí un poco solapando, pero bueno. Ahora vamos a ver el tema de los casos prácticos, que yo creo que esto lo va a exponer. Lo ponemos, lo compartimos un poco todos, que es Sí, al final un poco el resumen. No quites la presentación, Óscar. Sí, perdón. pues lo apoyamos ahí directamente sobre lo tuyo y analizamos 3 casos prácticos que nos hemos encontrado de empresas que acudían a cámara, que querían saber si realmente pues alguien les obliga o no les obliga a hacer el cálculo o bien hacer la verificación. Y bueno, pues que queremos compartir con vosotros por si puede ser vuestro caso, un caso similar al vuestro, o para que, bueno, pues que podamos analizarlo. El primer caso, que suele ser bastante habitual y que no hemos Espera que tenido... proyecte. Estás. Que ahora sale lo de siempre. Yo no sé por qué me sale esto siempre, pero... El primer caso sería, y como os digo, es un caso recurrente, ¿no? Que se nos ha dado varias veces, porque bueno, pues empieza tanto por licitación como por requisito de cliente a estar un poco en boca de todos. Son las empresas multiservicios que se dediquen o bien solamente a limpieza, suele ser el caso, o bien a otro tipo de servicios como conserjerías, jardinerías, control de acceso, seguridad. Concretamente vamos a ver un ejemplo tipo de una empresa que tiene como clientes mayoritarios a empresas y administraciones públicas y que tiene un tamaño de 300 empleados. Nos preguntaba, yo como empresa con estas características, ¿tengo algún tipo de obligación legal para hacer la huella? Y ahí cualquiera de vosotros podéis responder. Bueno, pues me lanzo yo el primero. Venga, Óscar. Como hemos visto, al final, ahora mismo
con la normativa que hay hoy en día, esta empresa podría, no está obligada legalmente a hacer un registro de su huella de carbono. A no ser ahora mismo que estuviesen en las Islas Baleares o si trabajes para la administración en el caso de Andalucía. Si, bueno, si hay un concurso público de Andalucía para el tema de limpieza, pues en principio sí que se lo demandarían, ¿no? Ujú. El tamaño de 300 empleados, bueno, pues vemos que es algo significativo y que posiblemente si no es ahora, le tocaría registrarla en breve, ¿no? Entonces, al final, ¿está obligado? Pues bueno, en este caso, estas empresas grandes pueden estar obligadas por su cliente, por grandes clientes que a su vez, digamos, están obligados a hacer el alcance 3 y como habéis visto, el alcance 3 te obliga a muchas ramificaciones, a decir a lo mejor la huella de carbono de ese consumo de productos que tú estás haciendo. Entonces eso muchas veces se la piden a otra empresa de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, bueno, obligatorio no es, pero posiblemente sí que se lo demanden las empresas o la administración pública. Y yo aquí, para añadir, con lo que comentaba mi compañera Ana, también sería como una especie de marketing para diferenciarte de las otras empresas a la hora de hacer una licitación. Yo creo que te puede dar ah, posiblemente puntos o te puede dar también un hecho diferencial, ¿vale? Que a la hora de poder competir con otras empresas que se presenten a la licitación, pues te dan un extra. Mm. Sería muy Vale. conveniente. Vale. Y en cualquier caso, si no he atendido mal, el tamaño de 300 empleados sí que sería un diferencial a la hora de registrar en ministerio. Es decir, no podrían registrarlo tal cual porque ya no son pyme, sino que tendrían que, para poder registrarlo, hacer una verificación. Es así, ¿no? ¿Eh? Ah, pensaba que iba a contestar. No, no, Oscar. Digo que el tamaño de 300 Sí, empleados o es sea, si diferencial a la yo, hora de hacer el registro en ministerio, que no pueden registrar directamente, sino que tienen que hacer para registrar una verificación. si yo Ujú. registro, si yo quiero, pues bueno, como han dicho, por tema de mejora, por tema de transparencia, por tema de compromiso con sostenibilidad, registrarlo en el ministerio, como hemos visto, al no ser considerado una pyme, aunque pudiese hacer solo alcance 1 y 2, sí que está obligado a hacer una verificación de su huella por el número de trabajadores. Ujú. Puede superar los 250. Perfecto. Vale, Bueno, pues el segundo caso sería similar en cuanto a obligaciones legales. Yo creo que ya en base al cliente anterior hemos visto un poco todo el tema de legalidad, pero es otra empresa distinta que también nos ha llegado, ¿no? El sector logístico tiene también, por lo que estamos viendo, tiene una presión importante a la hora de reportar su huella de carbono, entiendo que a sus clientes, y este caso era una empresa de servicios logísticos de entrega de paquetes en última milla. Sus clientes son o bien empresas comercializadoras o bien empresas logísticas más grandes que dicen, oye, yo te lo llevo hasta allí, pero de allí al cliente, ya a su casa, lo entregas tú, ¿no? ¿Este sector tiene alguna particularidad respecto al otro que comentábamos anteriormente? Oscar. te dejo este a ti. O bueno, Bueno, estaríamos un poquito similar como el anterior. Tampoco debe ser obligatorio según la comunidad, pero de entrada no tiene por qué ser obligatorio. Es la obligación legal de hacer la huella, si no voy errado, Oscar. a ver, efectivamente, aquí sí que te lo puede demandar un poco tu cliente, porque al final, digamos que las empresas, el transporte es el último eslabón. Entonces, Ujú. al final, muchas veces cuando tú calculas tu huella y tú comercializas productos, al final esa parte de transporte es fundamental una vez que tú quieras dar ese alcance 3, ¿no? Porque si no te quedas un poco corto, o sea, te dedicas a comercializar, pero me quedo en mis instalaciones, pues bueno, pues se te queda corto. Entonces, ahí le pueden demandar esa huella un poco de, de lo que supone el llevarlo hasta el cliente final. O sea,
ese trayecto, ese consumo de combustible en función de esas distancias. Entonces, bueno, ahí, como digo, se lo podrían demandar los clientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pues, ¿qué datos debería empezar a recopilar? Fundamental, lo básico es lo que estábamos hablando de alcance 1 y 2, es decir, consumo de energía eléctrica, que eso lo tenemos a través de las facturas, y el consumo de combustible, que una empresa de logística, vamos, lo tiene que tener súper controlado, ¿no? Sí, por Todos los el datos de negocio. consumos y las características del combustible, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente sería eso. Si fuese transporte, imaginaos, refrigerado, pues ahí entraríamos pues, en la parte también de las fugas de gases fluorados, que también habría que ir contabilizando, entonces esas cosas. Pero bueno, eso ya sería un poco a mayores. Lo básico sería Vale. esas Ujú. dos. Y teniendo esos datos de alcance 1 más 2, es decir, de consumos de electricidad y demás, aunque lo puedan sacar a posteriori, es decir, del año pasado, o sea, si lo tienen con fácil acceso, sí que podrían hacer un cálculo relativamente rápido, ¿no? Si es decir, mi cliente me lo pide de hoy para mañana, como suelen pedirlo los clientes en muchos momentos, ¿no? ¿Sería fácil hacer un cálculo a posteriori? Es decir, aunque no estén recopilándolo ahora, el hacer un poco esa ciencia forense sobre ejercicios anteriores. Yo creo que sí, porque al final Sí. estamos hablando de las facturas de la compañía eléctrica que normalmente, si tú no las tienes o bueno, las has perdido, puedes pedir duplicado, o sea, no habría problemas. Y luego, como digo, el tema de combustible, yo creo que una empresa de logística, si no lo tenía controlado, digamos, ese consumo, pues mal vamos. O sea, Sí, 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 puede entonces, ser muy rápido. La verdad es que puede ser muy rápido. y de hecho Vale. puedes hacer varios años. O sea, al final es lo que Ujú. comentábamos. Si quieres conseguir el sello de reduzco, pues bueno, al final alcance 1 y 2, como son cosas teóricamente que se tienen más controladas, pues nosotros sí que han venido empresas que han querido verificar 4 años para, bueno, para poder conseguir el sello de reduzca, ¿no? ¿Por qué? Porque es información que sí que es sencilla. Ujú. Vale, y teníamos un último caso, un fabricante de productos de la construcción, estos ya casos son más específicos, ¿no? Que tiene como clientes distribuidores y comercializadores de estos materiales de construcción. A nivel legal, ¿ellos tienen alguna obligación? De Legal, entrada, como hemos visto, eh, no. no. O sea, podría tener desde el punto de vista de productos de construcción que, por ejemplo, en Cataluña sí que obligaban a aquellas empresas que querían trabajar con la administración a hacerse el cálculo de la huella de producto, ¿no? Como fabricante. Aquí, bueno, hay otra cosa que se llaman las declaraciones ambientales de producto que dan información sobre la huella de carbono que tiene la fabricación en este caso, imaginaos un adoquín. Entonces, claro, a estos clientes se les puede pedir pues esa huella de producto, porque si yo le he comprado X unidades o X toneladas, para mí es muy fácil incorporarlo en mi huella, ¿no? Pero ellos per se no tendrían obligación de hacer su cálculo de huella de organización. Vale, Efectivamente. perfecto. Pues hasta aquí nuestros casos prácticos. Creo que había alguna pregunta más, pero ya voy a ceder el turno a Charo o a Juani para que nos traslade las preguntas del chat. Sí que queríamos, bueno, os dejamos ahí los datos de contacto tanto de las personas de Cámara de Almería, que son Charo Navarro y Juani Romero, quienes han abierto la sesión, como el mío propio, que soy la responsable del contacto y de la información de la rama de certificación con Cámara de Almería. Es decir, tanto ellas como yo quedamos a vuestra disposición, bueno, desde antes, pero a partir de hoy, desde esta jornada, para recapitular todas esas dudas y facilitaros la información sobre los casos concretos. Y Charo, si quieres tú comentar las preguntas del chat. Sí, muchísimas gracias a vosotros, a todos nuestros ponentes por la participación y a todos los asistentes. Si os parece, no hay muchas consultas en el chat. Si hay alguien que quiere escribir todavía, pues estamos a tiempo. Voy a leer lo que nos indican y a ver quién lo podéis contestar.
Alberto Durán nos dice, para el balance final, por un lado genero CO2 y por otro capturo CO2 mediante plantación arbórea y suelo sin laboreo. ¿Contempla de modo suficiente la calculadora agrícola este asunto? A ver, como comentaba antes mi compañera Ana, todo depende bueno, el sistema de compensación no se recomienda el tema de la plantación propia o del no laboreo. Todo depende del CO2 que llegue a generar, ¿vale? Y a partir de aquí es cómo saldría el cálculo, pero siempre se recomienda pues la compra de crédito más que la compensación de la propia empresa. Sí, yo aquí también quiero, o sea, matizar que tú cuando calculas tu huella, tú no la reduces porque tú la compensas de alguna manera. Tu huella es tu huella, tú emites tu huella y tú registras tu huella. Otra cosa es que luego hagas tu compensación a través de un proyecto y vayas al otro registro de compensación. Pero eso es muy importante. Tú no puedes hacer tu balance y decir que tu huella es cero porque, pues bueno, porque has captado X toneladas de CO2, pero como has emitido las mismas, pues es cero. No, eso no se contempla en el registro del ministerio. ¿Vale? Sí, creo que además que en el registro del ministerio las plantaciones arbóreas que se hacían tienen que tener unos requisitos de especies, que son las especies admitidas o no se admiten, por ejemplo, frutales o cosas así, y la duración de la plantación, que creo que son más de 30 años como mínimo para poderse Un considerar como horizonte, compensación. sí, es un horizonte Ujú. temporal, no es 30 o 50. O sea, es muy Exigente. largo, ¿no? Entonces es muy Muy complicado y tú solo puedes compensar a través de proyectos que estén, digamos, autorizados. O sea, ahora mismo prácticamente hay dos fuentes, la del ministerio y la de la ONU. Es el único sitio donde tú puedes acceder a informarte de qué proyectos dispones de toneladas de CO2 a un coste para compensarlo. Luego hay comunidades que sí que te obligan a que compenses dentro de proyectos de tu región, claro, porque el que tú compenses en Rumanía, pues dices, bueno, pues muy bien, pero pues no tiene mucho sentido, ¿no? Ujú. Perfecto. Y tenemos una última consulta que indica Francisco Cobos. ¿Podrían prohibir la fabricación de un producto porque su huella de carbono fuera alta o no hay restricción alguna en este sentido todavía? No, no. O sea, primero, no hay No. ninguna restricción en este sentido y no creo que exista esa restricción. Lo que pueden aplicarte, y esto me lo invento, es un canon o una penalización por emitir demasiado. Pero como está el mercado, al final tú dices, bueno, pues yo compro derechos de emisión y lo compenso para no pasarme, ¿no? Pero a día de hoy no existe nada de eso. O sea, no, de hecho, un poco Kioto se creó para generar ese mercado de emisiones en el que yo emitía mucho, pero otros me lo podían, yo podía comprar a otro que emitía poco y compensarlo. Pero claro, a prohibir un producto porque la huella sea alta, no creo. Y al final esa huella debería ser de ese producto, no de la organización. Ujú. Tienes que calcular la huella de ese producto y al final lo que haría sería las empresas a lo mejor no te comprarían, pero no te compraría la empresa, no que te lo prohibiesen, ¿no? Digamos, tus clientes dirían, joder, tu producto es que Contamina muchísimo. Ujú. Claro, entonces sería más un tema de mercado más que un tema, digamos, legal. A ver. Otra consulta de Krishna de Calderería Indálica indica que en el año 2022 realizaron una huella y acaban de recibir el sello del MITECO. En el año 2023 se instaló una planta solar fotovoltaica y como requisito hicieron una plantación para pantallar el impacto paisajístico. Por lo que se está diciendo, supongo que no compensamos. ¿Podemos tener el sello de compensar sin el de registro? Y luego indica, perdón, sin el de reduzco. Efectivamente, tú, digamos, no es que sean unos obligatorios tener los tres o no. Tú el de reduzco, tú solo tienes que presentar 4 años verificados
y demostrar que el primero y el último se ha reducido. Entonces tú, con esa información de los 4 años verificados, tú dices que ha reducido, entonces ya te dan el sello de reduzca en el último año que lo has presentado. El tema de fotovoltaica, al final ahí lo que te va a permitir es reducir tu huella, porque al final, como tu consumo de energía eléctrica no va a ser de una compañía, va a ser de, bueno, una fuente renovable, digamos ahí, seguramente el factor de conversión que te apliquen sea 0, entonces tendrás menos emisiones de CO2. Sí, para el Sí, reduzco sí, sí. 4 años consecutivos. Ujú. Pero puedes ahí, Otra puedes cosa es que pudiese hacer hacia buscar, atrás, claro, lo que busca ahí decías Claro. esas tú, facturas porque las tienes que tener. las de años anteriores, las de en el 2021 sería, en su caso. Sería 20, 21, 22 y 23. Eso es. No sé si hay alguna consulta más, porque esa era la última. Bueno, mientras que por si entra alguna última consulta, simplemente, pues, además de agradecer a los panelistas y antes de finalizar nuestra asistencia, pues que conozcáis que desde la Cámara estamos a las puertas de que se abran nuestras nuevas convocatorias de programas de ayuda, tanto Innocámaras como sostenibilidad. La huella de carbono es un gasto elegible dentro de los mismos, igual que la implantación y la certificación de cualquier norma, ¿vale? La subvención sería hasta un 85% este año, el año que más subvención tendrían. Lo que se subvenciona el 85% es hasta un máximo de 7.000 euros. O sea que para aquellos que estén interesados, pues, en este tipo de cuestiones, que no hagan todavía nada y esperen a poder solicitar la ayuda. Esperábamos que la convocatoria se abriera unos meses antes, pero por lo que nos indican desde la Cámara de España, pues se espera que muy próximo se reciban las convocatorias de ayuda. Las empresas tendrían que presentar su solicitud, y aquellas que resultaran beneficiarias tendrían que pasar por una primera fase de diagnóstico, que la haríamos los técnicos de la Cámara, en este caso tanto Juan y Romero como yo, y en la segunda fase sería ya en la que podrían implantar, pues, este tipo de normativa, ¿vale? Y se recibiría, pues, hasta el 85%. La empresa siempre tiene que prefinanciar la ayuda. Y bueno, pues para cualquier información, como ha comentado Ana, pues estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. La grabación del webinar y las presentaciones se colgarán a través del enlace que os hemos indicado. Y bueno, pues para lo que necesitéis, pues nada más que podáis contactar con nosotros. Por lo que veo en el chat no hay ninguna cuestión más, así que quedaríamos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas Muchas gracias. 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 Adiós.